Buenas tardes, buenas noches, mucho gusto, soy Maide León, la consultora. Bienvenidos una vez más aquí por mi canal. Recuerda que aquí estamos construyendo un podcast de 30 episodios en el que tiene como finalidad abordar la temática cómo ser exitoso. ¿Para qué? Para que conjuntamente y por cada episodio que vamos a ver durante este mes de agosto podamos construir una forma nueva de ser que nos ayude, que nos apoye a mejorar nuestro ser, a hacer conciencia de las cosas que realmente no nos gustan, de mejorar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de interactuar con los demás y nuestro desarrollo personal. Así que el día de hoy, como te digo, vamos a conocer en un nuevo episodio algo muy interesante y es cómo hacer oídos sordos a esas personas que nos destruyen en vez de construirnos, porque desde niños tenemos muchas habilidades que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida para poder construir y generar una habilidad, generar una competencia, pero la dejamos de lado sencillamente porque esa persona nos dijo algo y hizo clic negativamente en nuestro interior. Pues bien, el día de hoy quiero, como les decía, que abordemos, aquí se nos cayó el sonidito, que abordemos estas temáticas. Recordemos que hoy ya vamos muy adelantados en un nuevo episodio. Hemos abordado varios temas interesantes como los detonantes de aquellas personas que cuando nos hablan o se nos presentan diferentes situaciones nos hacen explotar y salir de nuestra zona de tranquilidad, nos genera ira, frustración y nada positivo. También hemos hablado de aprender a decir no, porque muchas veces decimos tanto que sí que olvidamos nuestras prioridades, nuestra vida, nuestros proyectos y los dejamos allí en el frasco del olvido y no los sacamos adelante, y por eso a lo largo de nuestra vida vamos diciendo, pero ¿por qué? En vez de tener más tiempo, cada día tengo menos tiempo. ¿Por qué? Porque estoy mostrándole mayor interés a los proyectos de los demás, más no a mis propios proyectos. Hablamos también de decir la verdad, aunque duela, a que sea muy complejo decir la verdad en estos tiempos de hoy en día, porque a veces cuando queremos decir la verdad, en vez de construir, lo que hacemos es destruir, de generar bombas que van a damnificar o van a dañar a personas y a familiares que nosotros realmente queremos y que no teníamos como objetivo dañarlas. Otros temas que hemos abordado en el cuarto episodio era decir palabras asertivas o decir cosas bonitas, ¿sí? Qué bonito que de nuestra boca, de nuestro lenguaje salga construcción, no salga destrucción. Qué bonito sería realmente que aprendiéramos a respetar, aprendiéramos a validar a las demás personas con palabras bonitas, a que listo, todos tenemos defectos, pero realmente resaltáramos las cualidades de esas personas. Hablamos de hacer una purga mental. Normalmente uno como ser humano se purga o se hace una limpieza interior para limpiar los órganos de pronto de bacterias y de cosas que no le sirven al organismo, pero no los purgamos mentalmente, no nos ayudamos a mejorar nuestra mente para poder construir y para poder sentirnos mucho mejor, porque si nosotros no los entendemos, pues cómo vamos a poder salir adelante y cómo vamos a poder abordar nuestra conciencia para poder puntualizar nuestros proyectos, enfocarlos y encaminarlos. Importante también, hablamos de los fracasos, que los fracasos son experiencias, son aprendizajes, son puertas. Los fracasos son puertas que se cierran, pero nos traen muchas más puertas que se van a abrir y que nos van a ayudar a edificarnos, a mejorar como personas. Ya hace 2 días hablamos del piloto automático, que es cuando estamos acostumbrados a la rutina y no cambiamos para nada esa rutina. Mantenemos el mismo tiempo para desayuno, almuerzo, comida, actividades diarias, actividades del hogar. Y vamos así ya en piloto automático, ciegos de lo que está a nuestro alrededor, y por eso nos frustramos y nos sentimos mal. Otro punto importante es saber escuchar, y eso lo dijimos el día de ayer.
aprender a escuchar, porque cuando nosotros nos sentamos a hablar con alguien, esa persona merece respeto. Así que si nosotros no tenemos el tiempo para hacerlo, para sacarle, para escucharlo, es mejor decirle, mira, no tengo tiempo en este momento, discúlpame, tengo otras cosas que hacer, pero volvamos a reprogramar esta situación, este momento, para poder que te pueda escuchar de una mejor manera. Así que esa es la invitación que yo te hago, que tú aprendas a respaldar, aprendas a mejorar, aprendas a escuchar a las demás personas, porque muchas personas tienen cosas interesantes que decirte que te pueden construir como ser humano. Pues bien, y así, para que no hablemos más bla 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 y nos enfocamos en el tema de hoy, que es cómo vamos a hacer para hacer oídos sordos. ¿Sí? Oídos sordos es dejar de escuchar comentarios que en vez de construirnos, lo que hacen es destruirnos. ¿Y cómo les voy a explicar este tema? Pues quiero compartirles algunas de mis experiencias a lo largo de la vida que me parecen muy edificantes y constructivas, y que de pronto ustedes se puedan interesar y también ustedes se puedan identificar. La mayoría de mi audiencia aquí en mi canal de YouTube es gente joven. Jóvenes que están apenas emprendiendo su camino de la vida, jóvenes que están decidiendo qué carrera estudiar, o si no quieren estudiar y mejor quieren emprender, pues bienvenidos. Muchas gracias por apoyarme aquí en mi canal. Hoy ya somos 110 suscriptores y eso realmente me hace muy feliz. Este canal está hace muchos años ya, pero por no hacer oídos sordos lo dejé a un lado y no seguí construyendo mis sueños, construyendo mis metas. Pues bien, la primera experiencia que yo tuve y que no hice oídos sordos y que me hizo sentir mal, me generó ser un poco más introvertida y no expresarme en el primer momento que yo conozco a alguien. Yo cuando llego a una reunión con más personas, no soy la típica persona extrovertida que saluda a todo el mundo sin conocer, no soy así, soy muy tímida. ¿Y por qué? Porque me da miedo hablar. ¿Y de dónde nace ese miedo a hablar? Por haber atendido unas burlas que me hicieron cuando yo era niña, porque mi familia es nómada, ¿sí? Mi padre cuando yo estaba pequeña trabajaba y nos llevaba a muchas ciudades, a muchos municipios de mi país, que es Colombia. Entonces, en mi maravilloso país, nosotros hablamos diferentes lenguajes, diferentes jergas en diferentes regiones. Entonces, mi combinación al hablar era muy chistosa y hablaba demasiado rápido, más rápido de lo que ahorita estoy hablando con ustedes. Entonces, en ese momento, cuando yo llegué aquí a la ciudad donde la mayoría de mi vida he vivido, me hacían mucho bullying porque no me entendían, no me hacían entender. Decía una palabra, pero la estaba gestionando o comunicando de otra manera, y esas personas, esos niños, se burlaban muchísimo de mí y no les gustaba pues ya hablarme ni juntarse conmigo porque pues no me entendían y yo no me sabía comunicar. Esto me afectó bastante y me hizo ser introvertida hasta el día de hoy. Entonces, si yo en ese momento hubiera hecho oídos sordos y hubiera sentido que realmente qué rico conocer tantas culturas y tener tantos dialectos en un mismo idioma, yo creo que eso me hubiera potenciado muchísimo mi manera de comunicación con los demás. Pero pues eso lo estamos trabajando en este momento, porque muchas personas creerán que yo soy una persona extrovertida porque te hablo a ti a la cámara, pero es porque te estoy hablando a través de una cámara. Pero con muchas personas sí, de verdad, el susto es alto y eso hay que aprender a manejar. Pero al menos ya encontré esa situación que inició este miedo a hablar en público, a comunicarme con las personas, a ser un poco más sociable, más extrovertida y a tener una mayor socialización con los demás. Pues bien, otro punto que quiero compartirles es que ya cuando yo era niña, ustedes saben que los niños, normalmente las niñas juegan con muñecas y los niños juegan con carritos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así está definido el modelo en nuestros países occidentales. No sé cómo serán los países orientales. Pero pasa y acontece que yo desde niña siempre, mi familia me ha potenciado, me ha encaminado hacia el intelectualismo, hacia ser más inteligente, aprender más cosas. Entonces mis juguetes no eran tanto juguetes de niños como muñecas, sino eran más juguetes de pensar, eran más cartillas, libros de pensar.
y eso me ayudó pues obviamente a lo que hoy en día soy, porque mi primer juguete, o el que yo más recuerdo, no sé si sea mi primer juguete, no creo que sea mi primer juguete, pero el juguete que yo más recuerdo es un computador portátil de juguete que te hacía preguntas sobre cultura general y tú debías responder A, B, C o D. Entonces con este computador yo jugaba muchísimo y me encantaba hacer como a través del videojuego aprender de cultura general y ganarle a la máquina. Pero también este computador yo lo utilizaba porque yo no jugaba a las muñequitas, a la mamá y al papá, sino jugaba que yo tenía mi oficina, a que ese computador era mi herramienta de trabajo y a que yo tengo un hermano menor y que mi hermano era mi asistente y mis amigos eran mis otros trabajadores. Entonces siempre me potencialicé como líder. Y digamos que en este aspecto no me hice oídos sordos, o sea, no atendí esas críticas de por qué no tenías juguetes, de por qué no te enfocabas a ser más niña, de por qué no, porque a mí siempre me encantaba mucho el conocimiento, absorber información, adquirir nuevas ideas, nuevos pensamientos. Entonces ahí sí aprendí a hacer oídos sordos para no dejarme dominar por la sociedad en ese momento, en el que decía que las niñas tenían que andar con muñecas y los niños con muñecos o con carritos y nada más. Ni las niñas podían jugar con carritos porque ya era muy niño, ni los niños podían jugar con muñecas porque eran muy niñas. O sea que yo no estuve ni en ese extremo ni en este extremo y eso me ayudó bastante. Bueno, también otro tema importante es que cuando yo fui creciendo, en mi época pues se potencializaba muchísimo la música. Yo era fanática, tenía mis grupos. ¿Quién no ha tenido esos grupos donde tú estás en el colegio y quieres hacer coreografías? Y era muy bonito. Pero pues digamos que a mí no me tenían tanto en cuenta porque pues mi enfoque o las personas tenían en su cabeza que yo era una persona más intelectual que de baile, que de hacer coreografías, y eso a mí de verdad me afectaba muchísimo. Me afectó tanto que dejé ese sueño porque yo no era la mejor ni la número uno bailando, pero era algo que realmente me encantaba. Incluso ya después de que terminé la universidad, que ya tenía dinero para salir, yo me la pasaba rumbeando viernes, sábado y domingo, porque el baile para mí era algo muy rico, muy hermoso, que yo sentía que a través del baile me podía expresar, que a través de nuestra cultura tan enriquecedora en sonidos, en lenguajes, en contenidos musicales, pues a mí me llamaba mucho la atención. Entonces lo dejé a un lado ya por el trabajo, porque me direccionaron las personas y la sociedad me fue alineando a una persona seria, enfocada, de oficina administrativa, y fue olvidando esa cualidad que me caracterizaba y que yo hoy quiero hacerte la invitación de que tú puedes ser bueno no en una sola cosa, tú puedes ser bueno en 2, en 3, en 4, en todas las cosas que tú quieras. Tú puedes potencializarlo. Hay músicos, hay cantantes, hay artistas que son profesionales en diferentes ramas, como la medicina, por ejemplo, pero no dejan de lado sus instrumentos, tocar sus instrumentos que tanto les gusta, y mucho menos cantar si son buenos para ellos. Entonces la invitación que yo te hago es que hagas oídos sordos a las personas que te rodean, que te quieren focalizar hacia algo y tú esperas o quieres otra cosa. Lucha por eso que realmente tú quieres, por eso que tú esperas. Así que haz oídos sordos a esos comentarios. Y otro ejemplo que les quería dar y compartir el día de hoy es que nosotras las mujeres principalmente, y también los hombres, porque pues no podemos ser ni machistas ni feministas, las mujeres y los hombres tienen unos roles en la sociedad, ¿cierto? Y la sociedad espera que tanto las mujeres como los hombres cumplan unas expectativas. Entonces cuando las mujeres de hoy en día, que son mujeres más preparadas, con mayores oportunidades, mujeres que gracias al cambio que ha tenido la generación de sus padres han tenido la oportunidad de ir a la universidad, han tenido la oportunidad de viajar, han tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias que eran exclusivas de los hombres. Entonces la sociedad espera siempre que la mujer siga por el rumbo de la procreación, de crear su familia y ya. Y ese no es el real sentido de las personas hoy en día, porque gracias a la vida, gracias a los giros que ha dado el mundo, cada vez las personas son más libres, entre comillas, son más libres de tomar sus propias decisiones.
y de buscar cuál es el camino que desean seguir. Yo soy una persona que respeto a las mujeres que quieren tener su familia. Es muy respetable, muy bonito, pero también respeto a las mujeres que quieren tener su familia, quieren tener su profesión y no quieren renunciar ni a lo uno ni a lo otro. Y también respeto a las mujeres que quieren solamente dedicarse a su carrera porque ven en su carrera algo muy enriquecedor y que ellas pueden lograr todas las metas y los objetivos que se han planteado. Igualmente con los hombres. Admiro esos hombres que realmente hoy en día quieren tener una familia porque ya cada día son más poquitos, los admiro bastante y los respeto. También respeto a los hombres que no quieren tener familia porque pues si no les nace, si no lo quieren hacer, porque deben cumplir con unos protocolos de la sociedad que no debe ser así. Así que la invitación que también te hago es que hagas oídos sordos a realmente tú siendo consciente con tus propios valores, con tu propio alrededor, con tu contexto social, con tus creencias, ¿sí? Con tu sistema de creencias, valides tú qué camino quieres tomar y no te dejes embargar o no te dejes invadir mejor con esos comentarios de las otras personas. Haz oídos sordos y toma tú tu propia decisión, porque nadie más que tú, tomando tus propias decisiones, sabes y tienes conciencia de que cualquier decisión, ya sea buena o sea mala, tiene consecuencias positivas o negativas. Cuando tiene consecuencias positivas, súper bien, pero cuando tiene consecuencias negativas, pues nos damos mucho palo, pero aprendemos y es una nueva experiencia de vida. Así que esa es la invitación que te hago contándote estos 3 como episodios relevantes de mi vida, que quisiera que tú hicieras hoy conciencia, y esa es la invitación, que hicieras hoy tu conciencia de qué palabras, qué frases te han limitado, te han cambiado tu personalidad. Miren qué bonito hoy en día que hay unas nuevas aplicaciones, por ejemplo como TikTok, donde vemos personas que vemos muy introvertidas, muy penosas, que están saliendo de su zona de confort con videos mucho más extrovertidos, y es como una terapia a aquellas cualidades y habilidades que ellos tenían pero que dejaron ahí en el baúl del olvido. ¿Por qué? Porque la sociedad esperaba que fueran hacia otro camino. Espero que te haya servido mucho esta información el día de hoy. Recuerda hacer oídos sordos a aquellas personas o a aquellas cosas, a aquellos mensajes que no te construyen sino que te destruyen. Besitos, recuerda que estás aquí en Mayde León Consultora, y si te gustó este video, por favor compártelo con todas las personas que conozcas.